tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Exactamente el lugar geográfico, el territorio donde la Biblia profetizó que el mundo terminaría, estamos viendo el más grande conflicto de la historia, más que la Segunda y la Primera Guerra Mundial, en el siglo XXI. La demografía. Irán tiene una población de 88 a 90 millones de seres humanos. Una cosa que es preciosa es que la mayor parte de esta nación son menores de 33 años de edad. O sea, Irán tiene una población de jóvenes. Y escuchen, en Irán se encuentra el crecimiento más grande de la iglesia cristiana. Del mundo entero. Si hay un lugar geográfico donde la iglesia está creciendo, es donde está en medio de 3 serpientes y de 3 monstruos. Así como la iglesia primitiva creció alrededor de un régimen totalitario y dictatorial como el Imperio Romano, así muchas veces bajo la presión, la iglesia cristiana se triplica, se cuatriplica y se quintuplica. Entonces, qué interesante que sea Irán. Y en China, en segundo lugar, donde más cristianos están creciendo. Y vemos el potencial regional de Irán también, ¿verdad? Irán ha apoyado a Siria, ha apoyado a Irak, ha apoyado a Jordania, ha apoyado ha apoyado en el sur a Yemen, que está en la mera punta de la península arábica. No, Yemen está aquí, ahí está Yemen, y ahí en Yemen hay un grupo que se llama los Hutis, o los Hutis, que es otro grupo terrorista que financia Irán. En conclusión, Irán financia a Hamas, a Hezbollah, y a ISIS, a Al-Qaeda, a los Hutis y a los talibanes de Afganistán. O sea, Irán es el país más terrorista que financia y sostiene al terrorismo en el mundo entero. ¿Tenía que actuar contra él? Claro que sí. ¿Que va a haber consecuencias? Claro que les va a haber. Y van a levantar células y va a caer el petróleo y lo que tú quieras, pero desgraciadamente en el mundo distópico en que vivimos, estas cosas tienen que suceder, amados santos de Dios. Tenemos que entenderlo claramente. Vivimos en un mundo caído, un mundo donde las libertades cada vez son menos, un mundo donde las naciones se están volviendo completamente dictatoriales, donde ya están proyectando una agencia global, imponiéndolas al mundo entero por medio de menos de 50 hombres, imponiendo las leyes a más de 8,000 millones de seres humanos que estamos en el globo terráqueo. Estamos en un mundo muy, muy incierto, muy conflictivos. Es un mundo actualmente de psicópatas, es un mundo de locos. La gente está loca. Los grupos de rock están locos, los cantantes están enloqueciendo, actores están enloqueciendo, políticos, en cualquier área que tú le veas. En la iglesia cristiana están cayendo cantidad de líderes también y de pastores. Vivimos un mundo muy difícil y todo esto Jesús dijo. Cuando estas cosas sucedan, que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, todos sentimos que algo va a suceder, no sabemos, pero que algo va a suceder. Acuérdense que yo se los dije antes, para que tengan paz. Así como me envió el Padre, yo los envío ahora a ustedes, para que tengan paz, para que sepas que en tu corazón estamos de paso por este mundo. Somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Y esta generación que nos ha tocado a nosotros vivir, es la que está presenciando el derrumbe de todas las filosofías, de todos los temas de gobierno y de la locura que estamos viendo alrededor. Somos nosotros. Y tú y yo tenemos este libro, que es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos para oír. Ahora veamos nosotros, en segundo lugar, que Irán es una nación bíblica.
Por ejemplo, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Lo voy a ver en el otro servicio, el ataque nuclear futuro de Estados Unidos, ¿cuándo va a ser? O las probabilidades o los escenarios posibles para la próxima caída de Estados Unidos, mientras Trump va a permanecer en Estados Unidos intocable. Pero como hay una guerra total completamente contra Estados Unidos, los días están contados. Muy bien. Irán en el Antiguo Testamento aparece con el nombre de Persia, si lo quieres apuntar. En el capítulo 2 del libro de Daniel, encontramos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande estatua que tenía la cabeza de oro, que representaba a Babilonia. Babilonia es Irak. Irak del Antiguo Testamento. Y después el pecho y los brazos de plata de la estatua era el imperio que, de acuerdo a la historia, conquistó Babilonia, que son los medos persas. Y después el vientre de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que le interpretó que era bronce, es el imperio griego. Los griegos derrotaron a los persas. ¿Y quién después conquistó a los griegos? En cuarto lugar, las piernas de la estatua eran Roma, el imperio romano. Y finalmente, en esta estatua de Nabucodonosor, los pies y los 10 dedos de los pies eran una mezcla de hierro, que es la composición del imperio romano, mezclada con el barro. ¿Quién representa el hierro? El continente europeo. ¿Y quién representa el barro? El continente oriental. Bíblicamente, este sueño de Nabucodonosor, y esta es la pieza central de todas las profecías bíblicas. El que se equivoque en cuanto a esta profecía bíblica se equivoca en todo. Porque después de que ya acaba de ver la estatua Daniel, ve una piedra que viene del mundo, del cielo, que es Cristo es la roca, y golpea los pies de la estatua. Y la estatua, todo esto está en Daniel 2, para que lo leas en tu casa de tarea. Golpea los pies de la estatua y entonces toda la estatua se derrumba. Hablándonos con esto, que cuando en la segunda venida, no en el rapto, en la segunda venida cuando Cristo en Armagedón, antes de que nos autoextingamos, antes de que nos autodestruyamos, viene Cristo y golpea la última forma de gobierno mundial, que representan los 2 dedos. Estos imperios, las naciones que forman estos imperios, van a sobrevivir, que van a estar vigentes en el tiempo de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué naciones formaban el imperio babilónico y el imperio medo-persa? Que son las principales partes de la estatua de Nabucodonosor. Escúcheme con mucho cuidado. Todas las naciones que les voy a mencionar son las naciones que se van a formar principalmente para seguir al anticristo. Irak, Siria, Turquía, en tercer lugar Turquía, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, el Líbano, Jordania, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Todas estas naciones están alrededor, bueno, ya más abajo de Afganistán. Para la derecha de Afganistán está el sur de Mongolia y el sur de Rusia, y todo lo que está aquí a la derecha, pero todavía un poco más para allá, por eso pedí un mapa un poco más amplio, están las naciones que perdió la Unión Soviética en 1991. Estamos hablando que cuando cayó la Unión Soviética en 1991, cayó el 30% de su territorio, que son Uzbekistán actualmente, Yazquistán, Turkmenistán, Kirguistán, Azerbaiyán, que son repúblicas ahora y que no pertenecen ya a Rusia. Y son las naciones que Putin quiere recobrar. Comenzó con Ucrania, porque Ucrania también era rusa. Entonces él tiene el sueño
que tienen los islámicos, que tienen los musulmanes, recobrar el Medio Oriente, y Putin recobrar todo aquello, el sur, que forma parte de lo que se llama la tierra de Magog, en Ezequiel capítulo 38. Todas estas naciones que les acabo de mencionar formaban parte también del imperio medo-persa. Los Emiratos, Bulgaria, Omán, India, Egipto, Libia, Sudán. O sea que cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, en conclusión, para no revolverlos tanto, ni que se te atore aquí ahorita tanta información. Cuando Cristo regrese, el 85% de las naciones van a ser musulmanas. Cristo viene a luchar contra el Islam. Son las naciones que están bajo el juicio de Dios, y en cualquier pasaje del Antiguo Testamento que tú veas, las naciones que Cristo va a conquistar o que Cristo va a terminar serán naciones musulmánicas. ¿Por qué? Porque el director de todo este teatro se llama el Anticristo, y el Anticristo, lo acabamos de ver en la serie pasada, será también musulmán. No podía ser judío el Anticristo, porque un judío no le puede decir a los judíos: los voy a proteger 7 años contra el Islam y contra sus enemigos árabes. No le van a hacer caso a un judío. Entonces, ¿quién va a tener la autoridad de decirle al gobierno de Israel: los voy a proteger durante 7 años? Daniel 9:27, el trato que va a hacer el Anticristo con el gobierno de Israel: los voy a proteger, y esta persona tiene que tener un poder tan grande a favor del Islam y de los árabes, para que lo respeten y les diga: no se metan, el Anticristo, al Islam y a los árabes, no se metan con los judíos por 7 años. ¿Quién es este hombre? El Mahdi, que es, de acuerdo a la teología chiita del Islam, para nosotros será el Anticristo, porque el Islam está esperando un Mesías, y va a venir a través de una guerra en el Medio Oriente, y él va a imponer, le llaman el 12º imán, o el descendiente, que está en una cueva escondido actualmente de niño y que ya creció en 4 siglos, y va a ser el Anticristo para nosotros. Entonces, cuando veamos la teología del Islam y la teología cristiana, nos damos cuenta que el Islam surge 600 años después del cristianismo y del Nuevo Testamento, y que viene el diablo y comienza a fusilarse los 7 años del pacto del Anticristo, y le da al Islam 7 años del Mahdi. Y ellos creen que Jesucristo es un profeta, creen en Cristo, los musulmanes, pero no lo creen como el Hijo de Dios, mucho menos que murió y resucitó. Muy bien, no cabe duda pues que el mundo se enfrenta a la crisis más grande de su historia. Más grande que la Alemania nazi, más grande que el comunismo de la Unión Soviética del siglo XX. Esta crisis, ¿cuándo comenzó? La crisis reciente comenzó oficialmente el 9 de enero del año 2006. Veamos nosotros con estos antecedentes por qué nos encontramos donde nos encontramos. En el 9 de enero del 2006, Irán rompe los sellos de la Agencia Internacional de Energía Atómica que los inspectores de la ONU habían colocado en 2 plantas nucleares. O sea, antes del 2006, las naciones hicieron un tratado: no vamos a producir armas nucleares. Los que ya la tienen, ahí las tengan guardaditas y no amenacen a otra nación. Irán, desfachetado, llegó y rompió los sellos, y en ese momento le dijo al mundo: yo no me someto al occidente. Los occidentales, Estados Unidos, Europa, nos han impuesto durante 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que la democracia, nosotros no queremos la democracia, nosotros somos una ideología, somos un pueblo con la ley Sharia, no creemos en el Dios que tienen ellos, tenemos nosotros al Dios Alá, etcétera, etcétera. Nos rebelamos completamente,
Y ahí comienza a principios de este siglo a expandirse esta ideología que comienza a contagiar a más musulmanes en el mundo entero. Ahora, las dos plantas nucleares fueron la planta de la conversión de uranio de Isfahán, que acaban de atacar ayer, y la planta Natanz, que también la acaban de destruir. Este fue el inicio de la crisis actual, porque la amenaza había sido lanzada al mundo. O sea, a cualquier momento, en cualquier día, Irán tiene la bomba atómica. Y ellos no van a jugar. Ya dijeron desde 2006, no nos sometemos ni a la ONU ni a ninguna agencia no gubernamental. No nos sometemos a nadie. Nosotros, el Islam, vamos a conquistar el mundo entero. Ahora las armas de destrucción masiva, ¿verdad?, pueden ser pasadas a grupos terroristas. Ese es otro peligro que había. Imaginémonos a Hezbollah o a los de Hamas o a los de ISIS que hubieran tenido armas nucleares o que las tengan ahorita, pues las van a usar. Entonces los expertos nucleares han asegurado, ¿verdad?, que tenían que impedir todas estas amenazas potenciales que había en contra del mundo entero. Irán también desarrolló los misiles capaces de llevar cabezas atómicas como los misiles Sahav, 3 con cabezas nucleares. Estos misiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros y pueden, o sea, una distancia entre Israel e Irán, entre Israel e Irán hay 2.000 kilómetros. Y estos misiles fueron diseñados no para que llegaran aquí a Tlalnepantla. Fueron diseñados especialmente en la distancia que tiene Teherán y que tiene Israel, 2.000 kilómetros, o sea, no hay coincidencias. Y también Irán ha recibido de Norcorea embarcos de misiles BM-25 con un alcance ya más grande, de 2.500 kilómetros, y cabezas nucleares que alcanzan Europa. O sea, todo lo tienen también ellos calculados, pero se olvidan que hay un Dios en el cielo, que ha dicho en Isaías 31:5, como las aves de los cielos vuelan, así Dios andará amparando y cuidando y guardando al Santo de Israel. Israel nunca podrá ser destruida hasta que venga Jesucristo. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de Irán? ¿De qué manera Irán llegó a este punto tan loco, tan psicópata? ¿Qué es lo que ha movido a Irán realmente para actuar de esta manera? ¿Por qué Irán ha escogido fabricar bombas independientemente de las razones que ya vimos anteriores que quieren acabar con Israel? Bueno, en 1979 del siglo pasado, Irán le cambia el nombre a la República de Irán, porque el nombre de Persia, con el que aparece en el Antiguo Testamento, le cambiaron en 1935 a la República de Irán, cuando sacaron al Shah de Irán y a la familia del Shah de Irán, y los ayatolas le cambian el nombre y le ponen República Islámica en 1979. Y en el primer discurso de Khomeini, en Teherán, 1979, dijo: nuestro objetivo principal es destruir a Israel y acabar con todos los judíos del mundo. Entonces, vemos que desde el 1979, cuando hubo la revolución islámica, Irán se convierte en una nación radical, fundamentalista, islámica, con una mente establecida en el yihad. La palabra yihad o yihadista significa guerra santa. Y le llaman santa para justificar la guerra. O sea, no es una guerra inmoral, es una guerra santa la que estamos librando. Porque Alá nos mandó acabar con todos los infieles que no sean musulmanes.
Y todo lo disfrazan a través de la guerra santa o del yihad. Y desde ese tiempo, desde el 79, Irán se ha dedicado a entrenar, a sostener y financiar a todos los grupos terroristas islámicos actuales, como ya lo vimos, Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, talibanes, Hutis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Irán nunca se ha metido. Veamos rápidamente 5 eventos claves que le dieron a Irán el poder de hacer lo que está haciendo. Número 1, la caída del comunismo. Número 1, 1991. Los expertos en el Medio Oriente siempre han dicho que están de acuerdo que el comunismo fue el más grande control para detener el fundamentalismo islámico radical. O sea, mientras el comunismo existiera, era tan fuerte que no tenían tanta libertad los ayatolas o Irán para poder ni siquiera soñar en conquistar el mundo. Número 2, la guerra contra Irak. De 1980 a 1990 entra Irán en una guerra contra Irak por una disputa tonta entre Irán e Irak que produjo cuando tropas iraquíes invadieron Irán. La guerra continuó hasta 1988 cuando Irán e Irak acordaron el cese al fuego. Saddam Hussein cayó y ahora Irán era la más grande amenaza de Israel y de Europa. Vean ustedes cómo van cayendo, cómo dominó todas las piezas. Número 3, el debilitamiento económico y militar de Estados Unidos. Cuando entró Barack Obama a Estados Unidos, y el presidente Biden, que fue su discípulo, tenían la mente no de levantar a Estados Unidos ni Europa, sino de proveerle al Medio Oriente las facilidades. Fíjense nada más, presidentes norteamericanos, facilidades para que pudieran acabar con Israel, o sea, 2 presidentes antisemitas, y les facilitaron dinero a los radicales para que pudieran realmente debilitar a Estados Unidos. Y le dice Barack Obama a los ayatolas: les doy permiso que sigan desarrollando el uranio. Y viene su discípulo más tarde, después del primer intento de Trump en la administración, viene Joe Biden y le dice a los iraníes: les voy a descongelar todo el dinero que Trump les había congelado. Entonces, eso animó más a los ayatolas, pero nunca supieron que cuando viniera por segunda vez el presidente Trump no iba a andar con rodeos. Número 4, el poder de su petróleo. Irán reconoce la dependencia que tienen las naciones del petróleo. O sea, ahorita, porque Trump fue a Arabia Saudita a hacerse amigo de Sulaimán, el hijo del jeque principal de más de 40 años en Arabia Saudita, para poder pagar la deuda externa de Estados Unidos. Entonces, los árabes le prometieron a Trump 6 mil millones de dólares en compras y comercio con Estados Unidos. Ahorita con esta guerra todavía no hemos visto cómo han reaccionado los árabes, si van a seguir cumpliendo la promesa o se van a poner en contra de Estados Unidos y de Israel. Y en quinto lugar, su amistad con China y con Rusia. Vean ustedes, China, Rusia, Norcorea e Irán. A ver, otra vez. Rusia, China, Corea del Norte e Irán es el cuarteto trágico. Las 4 conchitas, las 4 comadres o los 4 compadres. Estas 4 naciones han hecho unos acuerdos, se han abrazado entre ellos, han hecho una amistad, ¿verdad? Han estrechado tratados y acuerdos militares, políticos, económicos, de petróleo y todo, y de defenderse entre ellos. Así que ahorita, esta semana, no sabemos China, Rusia y Corea qué van a hacer. Putin tiene un tremendo problema, ¿verdad?, con Ucrania ahorita. China nomás mirando como los chinitos de lejos,
no ha querido meterse. Corea del Norte ya estaba diciendo ayer y antier que él le podía dar armas atómicas y prestárselas a Irán. O sea, hay un desequilibrio impresionante, impredecible, que solo Dios sabe realmente lo que va a suceder. Así que esta amistad con China y con Rusia es otra de las facultades o las causas por las cuales Irán realmente se animó a llegar al punto donde estaba. Entra el presidente Trump y Netanyahu, que no los pueden derribar, y se enfrentan y le cortan la cola a la serpiente. Pero bíblicamente, Persia, como el sueño de Nabucodonosor, que representa el pecho y los brazos de la estatua o los medios persas, Irán va a sobrevivir. Porque Irán, Ezequiel 38, versículos 5 y 6, léelo en tu casa, aparece con el nombre de Persia como las principales naciones del anticristo, que van a invadir en la Tercera Guerra Mundial a Israel. Así que todos los protagonistas ya de los finales de los tiempos están delante de nosotros para que Dios nos diga: cuando estas cosas sucedan, acuérdense que yo se las dije con anticipación, para que no se asusten ni se alarmen. Todo lo contrario, alégrense y gócense, porque vuestra salvación se acerca. El problema que se encuentra aquí ahorita es el siguiente, y la pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿atacarán a Estados Unidos? ¿Se encuentra Estados Unidos en la Biblia? Estamos abordando los tópicos principales y los protagonistas principales en este conflicto, que ahorita son Irán, Israel, Estados Unidos. Aun cuando ya amenazaron hace 5 o 6 horas que iban a atacar las bases militares en el Medio Oriente americanas. Otra cosa es el país de los Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que los Estados Unidos no figuran en las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Sin embargo, algunos pues han encontrado lugares y han inventado donde creen que aparece Estados Unidos. Por ejemplo, en Isaías 18, ellos dicen que realmente es la nación que no se nombra en Isaías 18. Otros, en Ezequiel capítulo 38, versículo 13, dice así el versículo: Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis. Sabá y Dedán son las naciones árabes, ¿verdad? Qatar, Kuwait, Arabia Saudita. Y cuando dice y todos sus príncipes, en el original hebreo dice la palabra kepir, que significa leoncitos o leones jóvenes. Entonces dicen que Estados Unidos, pues Inglaterra es la mamá, después salió Estados Unidos, Australia y Canadá, que nacieron todas, ¿verdad?, de habla inglesa de Inglaterra, y que son los leones jóvenes, que son los que se van a juntar en contra de Israel. Sin embargo, ¿verdad?, tampoco es verdad. Y finalmente otros dicen que la ramera de Apocalipsis 18 es Nueva York, o que es Babilonia la Grande, y que es lo que realmente es Estados Unidos apareciendo en las profecías. Estudiando cuidadosamente estos pasajes, dentro de su contexto, no se puede concluir que son más que grandes interpretaciones equivocadas bíblicamente de una adecuada exégesis de la palabra de Dios. Pero la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. Muy bien, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos? Siendo una nación tan grande y tan poderosa, que ha influenciado mundialmente en economía, en política, militarmente, ¿por qué no aparece en la Biblia? Número 2, ¿por qué Estados Unidos no aparece cuando debería de aparecer
como la última potencia, si estamos en los últimos tiempos, en la palabra de Dios. Y parece extraño que no aparezca, ¿verdad? O que por lo menos la Biblia lo hubiera mencionado en algún lugar o en alguna profecía, aunque fuera en segundo y tercer punto, como protagonista, por lo menos. Y claro que tampoco se mencionan, tampoco Alemania, ¿verdad? Ni Francia, ni otras naciones. Pero, ¿cómo podemos explicar este silencio de la Biblia? Porque hay actualmente personas que creen que la razón por la cual Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica es porque será afectado por algún artefacto nuclear. Cuando hablo de un artefacto nuclear, me refiero a que ahora, en la antigua administración del presidente Biden, pasaron más de 50,000 personas sin pasaporte a Estados Unidos, y entre ellos iban iraníes, iban de Hamas, iban de grupos terroristas, y cualquiera de ellos, mezclado con drogas, podían haber entrado en un portafolio un artefacto nuclear que podría afectar a una ciudad entera. A una ciudad entera. O sea, no hay necesidad ahora que suelten una bomba. Esto es muy importante de poder entender. Cuando hablamos, por ejemplo, Estados Unidos bombardeó Irán ayer. Todo el mundo cree que ya Irán desapareció. Ya no es así la situación. Ahora, si atacan a Estados Unidos nuclearmente, no significa que todo Estados Unidos va a desaparecer. ¿Qué es lo que atacarían? Únicamente que ataque a Nueva York, o la isla de Manhattan, o la ciudad de Washington. Nada más con esas 3 áreas geográficas, Estados Unidos se termina. Su economía, su política, todo absolutamente caería. Pasaría a Estados Unidos a tercera o cuarta supremacía de poder político y militar en el mundo entero. Ahora, si Irán permite desarrollar armas nucleares, como lo ha hecho, estas armas podrían ser transportadas también a grupos terroristas. Era otra preocupación de Israel y de Estados Unidos, en un portafolio, repito, muy pequeño. Y no cabe duda que esta es la más grande amenaza. Porque pues ahora ya, ¿verdad? No va a pasar un avión por Estados Unidos y soltar una bomba por todos los satélites que tiene Estados Unidos. Ahora la bomba que soltaron en Irán es un avión que nadie lo tiene más que Estados Unidos. El B-2, con 2 pilotos, con 2 bombas cada avión. Fueron 3 aviones, 6 bombas, las que soltaron en las facilidades nucleares de Irán. Entonces no afectaron Teherán, no cayó sobre civiles, no cayó sobre hospitales, fue únicamente, quirúrgicamente, fue dirigidas derecho a la facilidad nuclear. Así es como ahora el mundo está trabajando. Israel tiene un método para poder identificar a una persona y seguirla en todo Irán y saber en qué carro se sube, a qué hora se subió y matar a esa única persona con un dron. Estamos en un mundo con una tecnología impresionante. Ahora muy bien, la mayor parte de todos los expresidentes norteamericanos, Bush y Obama y todos los antecesores a ellos, han estado de acuerdo cuando les hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál creen ustedes que sea la más grande amenaza para la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica? Todos contestaron la misma respuesta: el terrorismo nuclear. No cabe duda que esta es la más grande amenaza que hay, y no de misiles nucleares volando, repito, por el cielo, sino de paquetes nucleares que pueda Irán repartir a los 6 o 7 grupos terroristas que Irán financia, sostiene y apoya, para que puedan causar daños inmensos en cualquier ciudad del mundo entero. ¿Qué tan grande es esta amenaza? ¿Sucederá
que Estados Unidos no aparece por eso, es realmente la amenaza nuclear muy grande en Estados Unidos. Solo 9 meses después, 9 meses después del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, el portavoz de Osama Bin Laden, Sulaiman Abu Gheit, dijo, escuchen, tenemos el derecho de matar a 4 millones de norteamericanos y tenemos que incluir matar a 1 millón de niños. Palabras del portavoz en aquel tiempo de Osama Bin Laden. Y desde luego que la única manera de matar a más de 1 millón de personas es mediante la detonación de una explosión nuclear en alguna ciudad. Actualmente Irán es la única nación en el mundo radical islámica con el potencial de producir armas atómicas. Ahora tú me puedes decir, oiga, pero la India tiene armas nucleares, Inglaterra tiene armas nucleares. Sí, es verdad. Israel tiene armas nucleares, de acuerdo, pero ninguna de estas naciones jamás ha dicho, nuestro propósito es exterminar a mis vecinos. Por el amor de Dios. La única nación que tiene armas nucleares, y desde 1979, que se estableció la República Islámica de Irán, el primer discurso de Khomeini en el 79 del siglo pasado fueron estas palabras: nuestro objetivo principal en la nueva República Islámica de Teherán es destruir el Estado de Israel. Entonces, ¿te imaginas que tengas un vecino que te diga, te voy a matar? Oye, pero ¿me invitas a tu fiesta? ¿Sabes? Aquí no pasas la línea del jardín, ¿verdad? Y luego que te comienza a aventar pedradas, que te comienza a destruir las ventanas de tu casa, y tú, peace and love, o abrazos, no balazos. Por el amor de Dios, ¿no? ¿A qué locura hemos llegado? Vivimos un mundo distópico. ¿Qué significa distópico? Un mundo donde las libertades se han perdido. Un mundo donde las dictaduras continúan avanzando y creciendo. Un mundo donde ya no distingue el hombre de la mujer. Un hombre con una ambición tremenda por el petróleo que se encuentra entre Irán, entre Irak y entre el Medio Oriente. Son las 3 naciones, Irán, Irak y Arabia Saudita, donde se encuentra el 65% de las reservas del petróleo del mundo entero. Imaginémonos. Entonces, ¿el pastel dónde está? En el Medio Oriente. ¿Dónde comenzó la Biblia? Donde dice Irak, que es Babilonia del Antiguo Testamento. Ahí comenzó Génesis capítulo 10. La primera ciudad construida fue Babel por Nimrod. ¿Dónde va a terminar el mundo? Ahí, en el Medio Oriente, donde la palabra profética más segura lo anunció hace más de 2500 años. He recibido tantos correos en estas últimas horas. Ahorita me estaban llegando ahí cantidad de correos de mucha gente que va a iglesias donde los pastores les han dicho, no nos preocupemos en las profecías, preocupemos en la santidad. Y me preguntaban estas personas de diferentes iglesias de Guatemala, de muchos lados, hasta de la China. Tenemos ahí un grupo muy fuerte en China, en Beijing, de cristianos que estudian la Biblia diario mediante los devocionales de Vida Nueva para el Mundo, gracias a Dios. Que qué podían hacer, por qué los pastores, por qué no se habla de estas cosas en las iglesias. Y les dije, pues es que tienen que de alguna manera sacársela, como decimos vulgarmente, porque no conocen las profecías bíblicas y no quieren hablar ni quieren enfrentar la realidad de la palabra profética más segura. Yo a todos les contesto, dile a tu líder espiritual que el 30% de la Biblia,
El 30% de los 66 libros que están en la Biblia se dedican a las profecías de los últimos tiempos. El 30%. Pero nadie se ha querido meter, o muy pocos se han querido meter, porque no lo sabemos. Entonces nos acecha una invasión como la que estamos viendo, de programas de YouTube, de politólogos, de las redes sociales, con comentaristas, de periodistas, etcétera, etcétera, con tantas mentiras. ¿Y qué crees que va a pasar? Y que no son dioses. Nadie puede saber lo que va a pasar más que la Biblia. Y si crees en la Biblia, ven a la palabra profética más segura, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como la única luz que tenemos para poder salir de la incertidumbre, del temor y de la ansiedad. Porque todo esto produce mucha ansiedad en la gente. Y Jesús lo anticipó. Cuando sucedan estas cosas, recuerden que yo se los dije antes para que tú tengas paz. Para que no te exaltes. Tiene que suceder. ¿En qué crees que iba a acabar el mundo? ¿En Reino Aventura? ¿En que todos íbamos a ser felices? ¿Que algún líder se iba a levantar, iba a proclamar y todas las naciones se iban a unir a favor de la paz? ¿Verdad? No está más que en un sueño marihuano nada más. El mundo no va a acabar así. El mundo va a acabar exactamente como lo estamos viviendo ahorita. Jesús dijo en Mateo 24:6, habrá guerras y rumores de guerras, porque es necesario, dijo Jesús, que esto suceda. Oiga, ¿que Jesús quería que hubiera guerras? No. Pero Jesús nos conocía, que la naturaleza humana caída, Santiago 4, versículo 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones. Estamos en guerra con nosotros. La primera guerra que tienes eres tú dentro de ti mismo. ¿Por qué fumas? ¿Por qué abrazaste el homosexualismo? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué eres infiel a tu esposa? ¿Por qué robas? ¿Por qué cometes fraude? ¿Por qué no quieres la verdad? ¿Por qué le huyes a la verdad? Porque dentro de ti hay un poder maligno que te está, sin que te des cuenta, succionando hasta que acabes autodestruido tú mismo. La Biblia le llama el pecado. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Sigmund Freud le llamó el medio ambiente y el problema de la sexualidad infantil. Y así cada persona, Carlos Marx le llamó la lucha de clases. Te están buscando por todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué si fumo lo sigo haciendo cuando sé que me estoy destruyendo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no estoy consciente que me estoy matando? Porque me gusta, Brody. ¿Por qué le haces eso a tu esposa? ¿Por qué le haces eso a tus hijos? ¿Por qué le haces eso a tus padres? Porque nacimos encarcelados en el pecado. Y vino Jesucristo a liberarnos y a mostrarnos y a dejarnos su palabra, la Torá, la ley, para que guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso el mundo tiene que acabar de esta manera. No nos asustemos, pues. Tengamos paz, oremos. Y hoy más que nunca amemos a nuestra familia. Vuélvete a tu familia si la habías abandonado. Regresa con tu esposa, ve con tus padres, pídeles perdón. Es el tiempo ahora de la familia, porque viene como un huracán lo que se viene sobre el mundo en los próximos días. Ahora, aun cuando se impidiera, escuchen esto, aun cuando se impidiera un ataque terrorista con artefactos nucleares, también existe la posibilidad de lo que se llama una bomba sucia, la cual es un artefacto explosivo muy pequeño, ordinario, pero envuelto en material radiactivo. Permítanme explicarles. Podría ser como un cartucho de dinamita en una caja de material radiactivo. Es una bomba que se define como de alteración del orden público, o una bomba de alteración de desorden
masivo. O sea, no es una bomba nuclear, síganme con cuidado. No es una bomba de destrucción masiva, porque no causa inmediatamente devastación de miles de muertos. Los principales resultados de esta bomba sucia, como le llama dirty bomb en inglés, es algo completamente diferente. Detonar esta bomba así en un portafolio, en una área, por ejemplo, el Estadio Azteca, un estadio de fútbol en Estados Unidos, un cine, un centro comercial o una ciudad, podría matar potencialmente a miles de personas y requeriría la evacuación de miles de personas y quedaría completamente esa zona inhabitable. Un ejemplo, la isla Manhattan de Nueva York. Si una bomba sucia la llevara alguien en un portafolio, en una bolsa, y la abriera y ahí detonara, la isla Manhattan de Nueva York quedaría inhabitable más de 4 o 5 años. No podrían regresar a ese lugar. Y así los Estados Unidos no pueden frustrar más que la posibilidad de que esto suceda, pues atacando la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Donde está el alacrán, el hoyo de las víboras, donde se encuentra y donde todo el veneno al mundo entero se estaba propagando. Ahora bien, aun cuando nadie sabe lo que puede suceder con Estados Unidos, vamos a ver algunas conclusiones muy importantes. Número 1. Hasta este año, el 2025, Estados Unidos permanecen ligeramente estables, ¿verdad? Hasta el tiempo del rapto es posible que Estados Unidos mantenga su supremacía del dólar, su supremacía militar y económica. En el lado del oriente ya no quieren someterse al occidente, no queremos democracias, no queremos, aquí todos somos dictadores, todos los gobiernos allá en el oriente son totalitarios, ¿verdad? No quieren nada de democracia, no quieren nada de la religión cristiana, no quieren nada del occidente. Completamente antagónicos, completamente diferentes al mundo occidental, el mundo oriental. Y a partir del siglo XXI, donde nos encontramos, se rebelaron China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Estas 4 naciones a principios del siglo, porque no es coincidencia que a principios del siglo surgió Vladimir Putin. En el año 2000, Putin toma el liderazgo de la antigua Unión Soviética, la Rusia moderna. Entonces, estas naciones se proponen, número 1, vamos a tratar de destruir. ¿Quién defiende a Israel? Estados Unidos. Desde 1945 es la única nación que ha protegido y financiado y ha sostenido económicamente a Israel, Estados Unidos. ¿Cómo podemos derribar a Estados Unidos? Bueno, tienen la mejor armada, tienen cohetes, con Israel ni te metas porque la aviación de Israel es insuperable, nadie le supera ahorita, por ejemplo, Irán comparado a Israel, que es un puntito. Vean ustedes a Israel, ¿ya lo vieron ahí a Israel? ¿Ya lo vieron? Compárenlo con Irán. David contra Goliat, ¿no es cierto? Vean nada más ese puntito de personas enfrentándose a la nación terrorista más grande del mundo, comparado también con Putin, que no puede con Ucrania desde hace años. Y siendo tan chiquito Rusia también vean nada más todo, bueno, no parece Rusia, ¿verdad? Pero es inmensamente igual que la China. Y no pueden y estos insignificantes judíos no han podido eliminarlos, no han podido exterminarlos, sino que como David se levantan y pelean con los gigantes que amenazan al mundo. La sobrevivencia de esta nación, la sobrevivencia de Israel, que haya sobrevivido a la guerra de 1948 de independencia, sobrevivió a la guerra de 1956 del Canal de Suez,
Sobrevivió a la guerra en 1967 de los 6 días, que fue un milagro esa guerra. Sobrevivió a la guerra en 1973, Yom Kippur. Y de ahí Yasser Arafat dijo, no podemos con Israel. Formemos grupos terroristas para que nos metamos como ratones por todos lados, mandándoles misiles, porque como con guerra no los vamos a acabar. ¿Cómo es posible que esta nación insignificante, con una densidad demográfica, pero 1 contra 50 casi contra Irán, hayan acabado con esta nación en 10 días? ¿Saben ustedes por qué? Vean lo que dice Isaías 31, versículo 5. Isaías 31, 5. Dice así: como las aves que vuelan, así también amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando simplemente la sobrevivencia de Israel ante todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que no puedan con ella? Es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe, porque es milagrosa la sobrevivencia de esta nación. No es posible que no hayan podido acabar con ella. Hasta junio del 2025 Estados Unidos ha permanecido estable, defendiendo a Israel. Y vean lo que pasó hace 3 semanas, ¿se acuerdan? Es un mes, los que están interesados en las noticias. Hace un mes, vean ustedes la estrategia tan brillante que tienen cuando se unieron Netanyahu y el presidente Trump. Escuchen esto. Dile lo que quieras, pero esto no lo ha hecho ni Alejandro el Magno, ni Napoleón Bonaparte, ni Gengis Khan, ni Aníbal, ni nadie que tú me puedas mencionar. Di lo que quieras en contra de Israel y Estados Unidos, pero no puedes negar la inteligencia con lo que han llevado a cabo esta operación. Hace un mes le dice Trump a Netanyahu: voy a ir ahí a Saudi Arabia, voy a platicar con el jefe, un muchacho joven que heredó el trono Saleimán ahí en Arabia Saudita, y no voy a visitarlos a ustedes, a los judíos, para que el mundo crea que yo ya los abandoné. Y comenzaron a caer en la trampa y comenzaron a propagar la idea al mundo árabe y a los iraníes, desde luego, de que realmente había un conflicto, y los politólogos y las redes sociales, ya ves, Trump abandonó a Israel y ya los judíos se quedaron, judíos sarnosos, son puercos, son ratones, etcétera, etcétera. Todo formaba de un plan. Y de repente, hace algunas semanas, anuncia Trump: oye, Khomeini, al ayatollah, por favor, deja de producir el uranio 35, ven a la Casa Blanca, te invito, le dijo Trump a Khomeini, al ayatollah de Irán. Vamos a firmar un acuerdo, vamos a vivir en paz. Podemos hacer del Medio Oriente un paraíso, ¿verdad? Un mercado de comercio. Vamos, ¿que no quiere sobrevivir? Nunca, jamás aceptó el ayatollah ningún tratado con Israel ni con Estados Unidos. Entonces no dijeron nada. Y todavía dijo Trump hace como una semana: bueno, lo voy a esperar unos 30 días más. Sin que nadie supiera nada, anoche o ayer bombardean las plantas nucleares de Irán. Operación sorpresa. Y el mundo se sorprende. ¿No que había Estados Unidos abandonado a Israel? Menso. Se lo creen todas las redes sociales. Son planes brillantes, estratégicos, que no pueden permitirle a nadie que puedan comprender lo que están haciendo. Porque si a tu enemigo le dices lo que estás haciendo, pues le das ventaja a tu enemigo, ¿verdad? Si estoy jugando ajedrez y le digo al que estoy jugando: mira, si muevo mi caballo te voy a comer el alfil, o en 3 jugadas te doy jaque mate, pues se va a preparar.
Entonces no le voy a decir mi estrategia, lo voy a tratar de engañar por acá con unos peones o por acá con unos caballos para finalmente atacar al rey. Lo mismo es en el ajedrez mundial de la guerra. Entonces, Estados Unidos, en primer lugar, hasta este momento, ha sido el protector. De acuerdo al Servicio de Inteligencia del Congreso de 1949, al Congreso de Estados Unidos, de 1949 al año 2000, Estados Unidos le ha dado a Israel 81.38 billones de dólares. Entonces, definitivamente, Estados Unidos no ha abandonado a Israel. Y cuando Estados Unidos de veras lo abandone, adiós mundo, ya no estamos aquí. ¿Me oyeron? ¿Capiche? Vean ustedes por qué en Ezequiel 38. A todo esto necesitamos la Biblia y respuestas bíblicas. Ezequiel 38. Vemos nosotros en Ezequiel 38 que en estas profecías se describe que cuando las naciones se reúnan para atacar Israel, Apocalipsis 16, la batalla famosa del Armagedón, o la Tercera Guerra Mundial, cuando las naciones decidan atacar a Israel, que se encuentra en Ezequiel 38 y 39, Israel, para que la ataquen, tiene que tener estas condiciones. Veámoslo en 4 versículos. Versículo 8, versículo 11 y versículo 14. Perdón, son 3 versículos. Versículo 8 dice así: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. No hay duda que el ataque es contra Israel. Que siempre fueron una desolación. En el 48, cuando llegaron los judíos, no había un árbol plantado en lo que era la Palestina antigua o la tierra de Israel, el cual era una desolación. Esto se escribió 500 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. O sea, cuando esta invasión venga, Israel va a estar tranquila de sus enemigos. Pregunta: ahora en junio del 25, ¿Israel está tranquila? Para nada. ¿Quién sabe cuántos ataques más Irán ya está proyectando? Versículo 11. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Vean ustedes que cuando ven este ataque, Israel no tiene a Estados Unidos. Porque hasta ahorita no está indefensa. Estados Unidos siempre la ha defendido. Cuando este ataque venga, estará indefensa. ¿Dónde está Estados Unidos? No sabemos. Ya voló. Por alguna razón, Estados Unidos desaparece del mapa. Contra gente tranquila que habitan confiadamente, a pesar que no tienen protector, como Estados Unidos, y a pesar de que están indefensos, moran confiadamente, habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Después del ataque del 7 de octubre del 23, ¿no aprendieron? Cuando llegaron los grupos terroristas y mataron niños, jóvenes y todos a Israel. ¿A qué situación tiene que llegar Israel para que se cumpla esta profecía de que vivan confiadamente? Que Estados Unidos ya no los protege y a ellos ya no les interesa que ni siquiera le echen llave a las puertas de sus casas. Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog:
Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, en el tiempo de la invasión, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. O sea, 3 veces se menciona que cuando esta invasión venga, verá donde se van a juntar casi la mayor parte de las naciones del mundo para invadir Israel. Israel vive protegido. En toda la historia de Israel, desde 1948, que lograron su independencia y su soberanía nacional, nunca han vivido con seguridad. Hasta el junio del 2025, hasta este momento, desde el 48, nunca, vayan a Israel, los que nos han acompañado, y por las calles ves a muchachas de 20 años, 22 años judías, con la R-15 colgada. Chamaquitas con su R-15 entrenadas en el ejército, en las tiendas afuera, en las calles, se duermen con la R-15. No hay una sola familia judía que no haya perdido hijos y nietos. No existe una sola familia judía que no haya perdido hijos y nietos en diferentes guerras. Y de todas las ocasiones y las guerras que han venido contra Israel, en ninguna de ellas Israel ha sido el agresor. Siempre se han defendido. Quieren vivir en paz. Todo lo que están haciendo es para sobrevivir. ¿Por qué atacaron las plantas nucleares de Irán? Porque si siguen vivas estos alacranes, los van a amenazar y el gobierno tiene que proteger a las familias, que cualquier gobierno lo haría. Entonces, ¿cuándo puede Israel llegar a este concepto de paz en la historia, cuando hasta esto no ha llegado? Y la única vez en que Israel llegue a decir vivimos en paz será cuando surja el anticristo. Por esta guerra de Gog y Magog no puede ser antes. El anticristo será una persona que se va a sentar en una mesa con el gobierno de Israel. Vengo a decirles y a proponerles, esto se encuentra en Daniel 9, 24 al 27. Vengo a proponerles un tratado de paz por 7 años. Se conoce como la semana 70 de Daniel o la tribulación. Les prometo que en 7 años nadie los va a atacar. Ahora pregunta, ¿podría un judío ser el anticristo? Definitivamente no. Porque los árabes y los musulmanes, ¿cómo le van a hacer caso a un judío? Entonces la persona que se siente con los judíos para prometerles 7 años de que nadie los va a tocar y decir al mundo musulmán, no los van a tocar, y para que el mundo musulmán respete a esta persona y no se metan con los judíos, ¿quién es esta persona? El Mahdi, que para nosotros es el anticristo. ¿Qué significa el Mahdi? Bueno, la rama Shita del Islam dice que están esperando a un sucesor de Mahoma que nazca y es el Mesías para los islámicos. Y cuando aparezca el Mahdi, va a establecer la ley Sharia y el mundo entero van a tener que someterse al Islam. ¿Por la fuerza o por las buenas? Porque el Islam, tú sabes lo que significa la palabra Islam, ¿verdad? Significa someterte. Es una religión que impone. Si no te haces musulmán, te matamos. Y si eres musulmán y te abandonas, te matamos también. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el anticristo tiene que ser musulmán. Toda la serie que acabo de terminar con ustedes, ¿de dónde saldrá el anticristo? Fueron 6 conferencias, encuéntralas. Vimos todas las palabras de la Biblia, los detalles de la Biblia, las profecías, que el anticristo va a ser musulmán. Y él les va a garantizar los 7 años de paz. Hasta este momento, los judíos van a decir, bueno, ya descansamos, ya no hay guerras,
vamos a dormir tranquilos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que a los 3 años y medio de ese tratado de 7 años, el anticristo los va a traicionar. Va a romper el tratado y se va a ir contra ellos, y será Mateo 24, 21. Jesús dijo, habrá tribulación como nunca en la historia la ha habido. Nosotros ya no estamos aquí. No sé si tú o tú, pero yo no. Entonces, cuando vemos los tiempos en la Biblia y podemos deducir cuándo se puede cumplir esta profecía, es bien clara la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar bíblicamente? Bueno, Irán aparece en Ezequiel 38, versículo 5, con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces, Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Irak aparece en la Biblia con el nombre de Babilonia. ¿Cómo sabemos que Irak es Babilonia? Por la región geográfica. Simplemente por la región geográfica junto al Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia. No está cerca de Tlalnepantla. Entonces, sabemos que Persia, Irán, Cus y Fud, versículo 5, son Sudán y Libia. Cus y Fud, ¿cómo sabemos que son Sudán? Que están exactamente junto a Arabia Saudita. Aquí abajo ya lo vieron, está, no se ven no se ven, pero aquí abajo y casi junto al Mar Rojo están Sudán y están Etiopía. Descienden de Cam, el tercer hijo de Noé, que fundaron el continente africano. Entonces, todo el norte de África, casi todo el Medio Oriente y alguna parte de Europa, el anticristo va a gobernar. El anticristo no va a gobernar el mundo 100% entero. Como lo sabemos, porque la Biblia lo dice, que cuando el anticristo, muchos va a tener guerra contra otros países que no se van a querer someter contra él, especialmente, posiblemente, la China. Porque aparece como los reyes del Oriente en Apocalipsis 16. Entonces tenemos a las naciones que van a formar parte del anticristo. Ahora también sabemos algo, en segundo lugar, que después del rapto, el anticristo va a firmar un tratado por 7 años. ¿Dónde está Estados Unidos cuando firme el tratado el anticristo con los judíos? ¿Dónde está Estados Unidos? Ya, ¿por qué firmaron los judíos un tratado? ¿Por qué los orilló a acudir a este hombre para que fuera ahora el protector nuevo de la nación? Número 3, si los Estados Unidos permanecen hasta el tiempo del rapto, pero después son reemplazados por el gobierno del anticristo, ¿qué nos dice esto? Es posible que los Estados Unidos caigan antes del rapto. O tal vez venga el rapto y a los 2 o 3 días o de la semana caiga Estados Unidos. Y de acuerdo a estas investigaciones, actualmente ahorita el 85% de los norteamericanos dicen ser cristianos y más del 60% que son nacidos de nuevo. O sea, la desaparición de millones de norteamericanos, de sudamericanos, centroamericanos, mexicanos, etcétera, etcétera, va a afectar la economía de Estados Unidos. De acuerdo a esta investigación, ¿verdad? Va a alcanzar, porque habrá millones de deudas de bancos. Ya no le vas a pagar al banco la deuda que tenías en Bancomer. Compañías de seguros, desaparecimos, a ver quién les paga a los seguros que teníamos, a las cuentas de los hospitales que debían, quién les va a pagar, los impuestos ahora quién les va a pagar, las universidades, quién les va a pagar la colegiatura, la bolsa de valores, no van a ser pagados, miles de trabajadores de fábricas y oficinas que van a desaparecer, no irán a trabajar. Va a ser un caos económico el rapto. Y esto puede producir también que Estados Unidos caiga, si no por un artefacto nuclear, económicamente, cuando el rapto suceda. Y finalmente, significa esto que los Estados Unidos estarán exentos de un ataque nuclear. Solo Dios conoce la respuesta verdaderamente.
pero nosotros no podemos deducir ni tampoco especular. Concluimos, los Estados Unidos no se mencionan en la Biblia. Número 2, los Estados Unidos es la nación protectora de Israel. Número 3, los Estados Unidos deben permanecer hasta el fin de los tiempos para continuar defendiendo a Israel. Número 4, la isla permanece en silencio en relación a los Estados Unidos, indicando que muy pronto va a caer esta nación. Número 5, el centro mundial ahora del comercio y de la economía se mudará de Nueva York y de Europa al Medio Oriente. Y número 6, los Estados Unidos sufrirán la caída, el tiempo del rapto de la iglesia. La actual crisis con Irán va a probar a los Estados Unidos para resolver problemas como ninguna nación antes había enfrentado. Pero en la incertidumbre de este mundo que estamos viviendo, santos de Dios, podemos descansar en el conocimiento que el destino final de los Estados Unidos y de todas las naciones está únicamente en las manos de Dios. Y tu vida está en las manos de Dios. Pero hasta que Él venga, nada ni nadie nos podrá hacer. Dios destruirá toda arma forjada contra nosotros. Tenemos que ser valientes hasta el fin. Como dice Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dios muda los tiempos y las edades. Dios quita a los reyes y pone a los gobernantes. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz.